el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. ¿Ya? Entonces empecemos nuestra clase de hoy. Es una clase teórica del trauma craneoencefálico. Ya pueden ver mi pantalla. Sí, doctor. Ya, pues ahí está. Empecemos ahí. Traumatismo craneoencefálico, o también llamado TEC, algunos le llaman TEC, es un poco más antiguo llamar TEC, al traumatismo craneoencefálico. Ya TCE sería lo más correcto actualmente. Entonces vamos a ver toda una serie de lesiones arteriales, venosas, que ocurren cuando existen mecanismos físicos de descompensación y aceleración. Ya aceleración cuando estamos acercándonos a un objeto en movimiento, y desaceleración cuando hay un choque repentino, lo cual va a causar lesiones tanto vasculares, cerebrales, óseas, y eso vamos a revisar este día. ¿Ya? Es algo muy frecuente, estamos hablando de varios tipos y conceptos que vamos a analizar en esta clase, y también vamos a categorizar las escalas de Glasgow, etcétera. Esto, por si acaso, se da en jóvenes, en personas jóvenes que están en edades productivas de la vida. Significa que van a estar en sus coches, en sus autos, o en sus motocicletas, o en distintos aparatos que hoy en día existen para que podamos transportarnos. Secundario a eso, vamos a tener las lesiones que ahora vamos a ver. Ya. Entonces estamos hablando de TEC leve, conmoción cerebral, contusión cerebral, TEC por contragolpe, TEC directo, daño axonal difuso, que a esos podríamos añadir otros conceptos más como la concusión, que se ha estudiado mucho de eso, desde el año 90, y eso vamos a completar este resumen, ¿ya? Entonces, en la escala, primero, de entrada para nuestros pacientes, tenemos que saber la escala de Glasgow. La escala de Glasgow está dado por 3 parámetros básicos: ocular, verbal y motora, que ya estamos repitiendo todo lo que podemos en las prácticas. ¿Por qué? Porque son tan importantes que tenemos que salir sí o sí sabiendo estos datos, que son importantes para hablar un mismo idioma. Les pondríamos más escalas, como la escala de Ford, la escala de Henderson, etcétera, que nos van a ayudar igual, pero que no vamos a unificarnos. La única forma de unificarse que se ha encontrado en el mundo es esta escala de Glasgow. La escala de Glasgow más las pupilas son los parámetros que necesitamos para poder entendernos todos y hablar el mismo idioma. Ejemplo, vamos a transferir un paciente, por ejemplo. Entonces uno va a decir, tiene una escala de Glasgow de 9 y las pupilas están asimétricas, y una está midriática del ojo derecho, digamos, y la del ojo derecho está midriática y arefléctica, ¿ya? Entonces eso nos dice que hay un hematoma epidural del lado derecho y que el paciente posiblemente tenga una herniación uncal, ¿ya? Que necesita un tratamiento quirúrgico urgente. Las primeras medidas son las básicas, las que todo médico debe conocer. Y enfocados en eso vamos a avanzar. El tratamiento quirúrgico ustedes lo van a ver, ya sea en las prácticas o ya sea en las teóricas, etcétera, que vamos a dar, y les vamos a explicar también qué se realiza en esos abordajes, ¿ya?
Entonces tenemos una apertura ocular y tienen que saber una palabra nomás. De la apertura ocular, o sea, 4 significa espontáneo, 3 significa la voz y 2 significa el dolor. Nada más, una palabra. No tienen que rebuscarle, no tienen que agregarle nada. Espontánea al dolor perdón, espontánea a la voz y al dolor. Punto. Se acabó la respuesta ocular. Tan fácil como que en sus exámenes van a poner 7 en un tirón, ¿no ve? Entonces estamos hablando de la respuesta verbal con un lenguaje primero orientado o lenguaje adecuado. Lo mismo, orientado, desorientado, palabras inadecuadas e incoherentes o incomprensibles. Aquí le pueden poner sonidos guturales, aquí le pueden poner sonidos monosílabos, etcétera, pero son incomprensibles. Entonces, en una palabra vamos a recordar cómo es la escala de Glasgow de la respuesta verbal. Primero está orientado, desorientado, inadecuado y incoherente. Una respuesta motora, ustedes ya han visto, obedece a órdenes. Obedece nomás, díganle ustedes. El siguiente, el 5 es localiza. El 4 es uno de los más difíciles de evaluar y de recordar incluso, que la mente es traicionera. Por eso tienen que todos los días constantemente repasar. Tienen que tener sus tablitas, tienen que escribirlo en sus mesas, tienen que tatuarse eso si quieren, lo que quieran, pero tienen que repasar siempre, porque esas cosas son básicas. Sí o sí va a entrar otra vez en examen, sí o sí vamos a ver de diferentes formas. Entonces, retira al dolor. Eso significa el 4. El otro es más fácil, en flexión, extensión, ¿no ve? Y el último sin respuesta. Vamos a entrar en cefalea, puede haber amnesia, etcétera. En el caso moderado es de 9 a 13, con, con una pérdida notable del conocimiento, que es más de 5 minutos. Hola. Y eso pueden categorizarlo igual, ¿ya? Se puede categorizar desde el punto de vista solo de la clínica igual, leve, moderada y grave, ¿ya? De grave, obviamente, ya sabemos, desde 8 a 5 y críticas de 3 a 4. En los niños utilizamos una escala de Glasgow alterada, donde el lenguaje se va a corresponder al llanto, ya, eso igual vamos a ver en la práctica. Y el TEC se caracteriza por leve, moderado y grave igual, pero con riesgos. Los niños ya tienen más riesgos, entonces se le pone riesgo moderado, leve con riesgo moderado, leve con riesgo alto, etcétera. Cuando, por ejemplo, son lactantes, cuando son neonatos, se les pone leve con riesgo moderado o grave, según el grupo etario que estamos viendo. Ahora, la hora dorada, nos referimos al tiempo exacto donde se puede salvar la vida de un paciente. Ustedes ya saben que estamos pensando cuando existen las lesiones, 5 minutos de lesión neurológica para llegar a la isquemia. 5 minutos donde la neurona va a resistir todos los daños, los traumas que ocurrirle. Luego de esos 5 minutos va a haber lesiones neurológicas. Si las lesiones neurológicas avanzan con el tiempo, va a haber más lesiones neurológicas llegando a estados de conciencia muy bajos, como el estado vegetativo persistente, como el estado de coma, etcétera. O pacientes, digo, esto hablando de pacientes ya discapacitados, de un joven a discapacitado, eso es lo que no tiene que pasar en nuestra población. Y todos
nosotros, como ya saben, toditos somos amigos, toditos los doctores somos amigos. Entonces tenemos que ayudar y cuidar de esa forma a los pacientes como un equipo, ya sean ustedes terapistas, ya sean ustedes cardiólogos o neurocirujanos igual, tenemos que coadyuvar para poder ayudar a la gente en este sentido, ¿ya? Entonces, porque los pacientes no son nuestros amigos, otra vez les repito, los pacientes no son nuestros amigos, son pacientes, familiares de pacientes. Siempre den un telón entre nosotros y ellos, porque si nos ponemos en su lugar o si le estamos haciendo hacer algo a los pacientes, digo, así a los familiares o pacientes, entonces vamos a tener algún problema algún rato. Y vamos a dar ejemplos también de esto en las prácticas, ¿ya? Entonces, el tiempo imaginario en el cual un lesionado con serios traumatismos tiene un porcentaje más alto de sobrevivencia, además de disminuir las complicaciones y secuelas, es lo más importante, ¿ya? La hora dorada, entonces, ya saben. Entonces, en esta hora dorada, introducida en los años 70 por el doctor Adams, lo que se ha visto es que hay un tiempo donde podemos, bueno, esto se ha usado en la guerra, es el shock, una pausa momentánea en el acto de la muerte, ¿entienden? Entonces, este momento es el momento que todos tenemos que actuar, todos tenemos que hacer algo para lograr la supervivencia de nuestro paciente. Estamos hablando de una lesión neurológica en 5 minutos, ¿ya? Entonces, vamos a ver la mortalidad. Vamos a evidenciar la mortalidad a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, en los primeros minutos, en los primeros 5 minutos, si la lesión es muy importante, puede morir 50% de pacientes, ¿ya? Hay un traumatismo craneoencefálico grave. El paciente está, ejemplo, con un hematoma epidural de medio hemisferio cerebral, hemisferio dominante, el izquierdo, tiene un Glasgow de 5. Los primeros minutos tenemos que hacer algo, ya sea darle manitol, ya sea como en otros países hacerle hasta una craneotomía o un trépano de urgencia en la calle, ¿entienden? Eso sería lo ideal, lo ideal. Si el paciente ya está días o semanas, entonces sus riesgos, como está sobreviviendo, significa que el hematoma no es tan grande, significa que el subdural no es tan grande, la contusión es pequeña, moderadamente pequeña. ¿Qué hablamos? Bueno, ponemos los criterios de Marshall en este caso y empezamos a medir los hematomas, moderados, grandes. Entonces, tal vez es un moderado, entonces el paciente está sobreviviendo, entonces solo hay ya 20% de mortalidad. Si es las primeras horas, eso nos hemos olvidado, si es las primeras horas puede haber un 30%. Entonces, cuando reciban un paciente, totalmente atentos. Incluso se han confeccionado códigos azules, códigos rojos para estos casos. ¿Ya? Todo el equipo de emergencia cuando estén en los hospitales, todo el equipo de cirugía cuando estén ya en las clínicas o en los hospitales grandes, tienen que estar listos para un evento así, porque es la hora dorada donde tenemos que ayudar a la gente, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el traumatismo que la conducta terapéutica y diagnóstica nos importa mucho, porque son cosas veloces, son cosas rápidas que tenemos que hacer. La inspección tiene que ser el cráneo, tenemos que ver el cráneo, si scalps o lesiones cutáneas grandes, abiertas, que estén sangrando, por el que el cráneo, ya sabemos, por la irrigación muy ávida que tiene, que puede causar el shock igual en unas horas, ¿ya? Entonces, en los scalps, tenemos que ver también si existe alteraciones como defectos óseos, fracturas, fractura en ping-pong, fractura en lineal, etcétera. También la vamos a poder ver.
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que suturar. Ustedes tienen que suturar. ¿Cuál es el mejor punto? El punto simple. ¿Ya? Tienen que agarrar todo el cabo cutáneo de la piel, es decir, todas las capas. No se preocupen, todas las capas. Esto no es cirugía plástica para agarrar la pielcita nomás o el tejido celular subcutáneo, no. Toda la capa. Agarran el epicráneo más, no importa, y lo cierran hasta que ya no haya sangrado. Luego, si es que no han evidenciado fracturas, lo vendan y lo mandan a tomografía. Así es el manejo rápido. Si ven un scalp, ¿ya? En los pares craneales van a evidenciar si hay defectos y alteraciones en en los pares craneales más importantes, como son los oculomotores y los deglutores, ¿verdad? Porque nos están hablando del tallo cerebral. El tercer par craneal vamos a evidenciarlo y vamos a buscar si existen movimientos oculares o si las pupilas están reactivas. Los dos nos van a indicar buenos movimientos. Luego explorar los ojos de muñeca que nos habla de la indemnidad de la protuberancia, ¿no ve? Y finalmente los reflejos deglutores que son importantes. Nos hablan de la indemnidad vulvar. La escala de Glasgow le tienen que hacer, ya saben, con cosas prácticas. No le metan más palabras, no le metan más cosas. Una palabra para cada punto. ¿Entienden? Ahora, los signos de focalización. Los signos de focalización nos referimos a las cosas que pueden coadyuvar. ¿Qué es focalización? La focalización nos referimos a un defecto puntual que puede haber en el cerebro. Es decir, una mano no se mueve. Eso es focalización. Hay parálisis facial, focalización. Hay, o central, obviamente. Hay parálisis, o igual puede haber periférica incluso. Hay parálisis de una pierna, hay focalización. ¿Entienden? Incluso, bueno, ahí tienen que ir explorando en el caso determinado, ¿ya? En cuanto a la conducta, en el traumatismo cráneoencefálico leve o mínimo, que es menos de 14 en la escala digo, que es más de 14 en la escala de Glasgow, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudarle al paciente poniéndolo en reposo. En muchos países está protocolizado que los pacientes con TEC leve se vayan a la casa, siempre y cuando haya alguien que esté viéndolos, que esté observando sus casos. Pero en Bolivia el Glasgow 14 está borracho, está ebrio y no se entiende muy bien lo que dice, solo tiene alteración del lenguaje, digamos, está desorientado. Es potencialmente peligroso, entonces, para evitar cualquier problema, porque se va a ir con la señora que está más borracha que él, entonces tenemos que hacerle una tomografía. Siempre, si es nuestro familiar y sabemos que va a estar controlado por nosotros, médicos, este, especialistas, quien sea, él sí tiene una chance de que el traumatismo craneoencefálico leve o arriba de 14, o solo respuesta desorientada, ¿no ve? Ya saben, respuesta verbal desorientada. Ese paciente ha sufrido o sea, tiene cefalea, tiene náuseas, vómitos, que es y el papiledema que bueno, vamos a ver en las prácticas, es igual. Pero si tiene esas tres cosas, sí o sí tenemos que eh, ponerlo en observación. Es muy, muy delicado y puede tener potencialmente algo mortal. Entonces, ante la duda, si tienen alguna duda, hagan una tomografía. No se preocupen, no se preocupen, nunca van a pecar de osados si hacen en este caso, como dice el refrán, el que peca más por exceso que por defecto. Mejor es pecar por exceso que por defecto. ¿Entienden? Entonces, en el TEC leve vamos a ver Glasgow 14, vamos a ver algunos síntomas como cefalea, vamos a ver amnesia también se puede ver. Sí o sí tenemos que observarlo. ¿Cómo quieren observarlo en la casa? Con una cabecera alta, a 30 grados, lo más importante, que el cuello no esté torcido, ¿ya?
Y el control neurológico tiene que ser cada 2 horas. Mejor si está un doctor, una enfermera al lado del paciente, ¿ya? Y dejándolos en NPO porque siempre puede haber broncoaspiración. Siempre puede haber broncoaspiración y podemos complicar catastróficamente el cuadro. La vía venosa, si se puede, 2 vías o una vía venosa. Está muy bien, nadie les va decir nada por poner una vía. Pueden poner soluciones isotónicas como es la solución fisiológica. Pueden poner otros medicamentos, sí, igual pueden poner. Pueden poner cada 24, 100 ml hora, para mantenimiento de vía, lo que necesiten, doctores. Esto es cosa de ustedes. Esto es, no va a estar ahí ningún especialista ni nadie cuando nos pase y sea en nuestra familia. En nuestra familia solo vamos a estar nosotros. Y tenemos que actuar, tenemos que hacer. No hay, voy a llamar al doctor, no. Tienen que hacer ustedes, porque vamos a tardar. No necesitamos tardar, ¿no ve? Y analgésicos, ¿por qué? Porque vamos a disminuir la ansiedad, vamos a disminuir el dolor, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, vamos a mejorar la presión arterial, incluso con el dolor, con un analgésico perenne, ¿ya? Listo. En las moderadas, como ya sabemos que son Glasgow potencialmente letales, como un Glasgow 9, Glasgow 10. Entonces, todas las medidas anteriores vamos a utilizar, más la tomografía urgente. La tomografía urgente, por favor. Glasgow menos de 13, sí o sí la tomografía. 13 aquí es por si acaso, no es 12. Vamos a ver también en los casos graves, como el desde 8 a 5, que vamos a tener sí o sí que intubar nosotros, estemos donde estemos. Ustedes han visto seguramente en las prácticas de cirugía, cómo se hacen las traqueostomías. Eso tienen que hacer. Tienen que cortar la piel y tienen que hacer la traqueostomía porque estamos en riesgo vital. Si no hacen, vamos a tener un muerto, ¿entienden? Ejemplo, están a 3 horas de La Paz, tienen una farmacia al lado, hacen la traqueotomía. Si no hacen, muere igual, ¿entienden? Por eso hay que hacer, y tienen que estar bien atentos a esas cosas. Siempre tenemos que tener un ventilador mecánico, o en su caso, o en el caso de un viaje lejano, digamos, un ambú. Ustedes ya saben el ambú por las clases de primeros auxilios seguramente. Entonces, el ventilador mecánico o el ventilador humano, que es el ambú y ustedes, ¿ya? Y la hiperventilación hay que controlar igual en un monitor de CO2, que nos va a hablar de un CO2 que tiene que estar entre 30 y 35. ¿Por qué es bien importante? Es bien importante cuando ya esté conectado en un monitor, o sea, esto es ya un poco el manejo de terapia intensiva, ¿no? La hiperventilación, ¿por qué? Porque cuando vamos a tener niveles de oxígeno altos, vamos a tener niveles bajos de CO2. Y con eso vamos a tener vasoconstricción. La vasoconstricción va a hacer que nuestro tejido cerebral ya dañado, vamos a tener menor intercambio de oxígeno y procesos isquémicos que van a coadyuvar este caso. ¿Entienden? ¿Qué otro medicamento tienen que usar? Usen el manitol. El manitol, ¿por qué se usa hasta ahora? Porque seguimos usando. Porque el manitol es de fácil acceso, ¿entienden? Yo les voy a decir, hagan una solución hipertónica. Alguno que otro va a saber y va a hacer una solución hipertónica al 3% porque su profesor es el doctor Aguilar. Entonces va a agarrar 120 ml de sodio, los va a mezclar con 880 de cloruro de solución fisiológica y le va a transfundir todo en 24 horas. O le va a transfundir a chorro un cuarto y lo demás en 24 horas. Sea como se hagan, sea como sea que hagan, hay un síndrome de cráneo hipertensivo cuando el gasgo está menos de 8.
tenemos que hacer lo que haya que hacer. Hay que colocarle las 2 vías, hay que colocarle el Manitol al 20%, que eso venden en todas las farmacias, y vamos a colocar a una dosis de 1 gramo hasta 2 kilogramos, y lo tenemos que pasar en 20 minutos, o a chorro, como les guste. Y luego, cada 6 horas vamos a pasar más o menos unos 120, unos 100 ml de Manitol, ¿ya? Después de unos 30 minutos del Manitol, se aconseja colocar la furosemida porque tiene efecto rebote. Como baja la presión, también sube la presión. Baja, sube, baja, sube. Por eso no se usa mucho ya el Manitol en estos tiempos y peor en niños. Entonces, pero si no hay nada a la mano, eso vamos a hacer, ¿ya? Si es que tienen su solución hipertónica a la mano, igual háganlo, que es mucho mejor porque esta mañana estábamos hablando del metabolito osmóticamente activo. Osmosis significa pasar de un lugar de mayor concentración a menor concentración, ¿no ve? Entonces vamos a poner sodio para que para transfundir el agua o el edema cerebral hacia los lugares vasculares. Eso, para eso se realiza, ¿ya? Del intravascular, del intracelular sacamos al extravascular, el líquido. Con eso ya vamos a tener un equilibrio básico, ¿ya? También pónganle su fenitoína. ¿Por qué van a poner anticonvulsivantes? Porque este paciente tiene un trauma craneoencefálico, tiene un cráneo hundido, tiene un cráneo abierto, ¿entienden? Ya existe una zona de irritación cortical o de la corteza cerebral. Entonces, tienen que colocar su fenitoína más. Más o menos las dosis en adultos van a rondar entre 120 ml cada 8 horas. Eso van a aplicar, por favor. Porque, digamos, estamos hablando de un paciente, un paciente que llega a la sala a las salas de urgencia, ¿ya? A las salas de urgencia llega, este paciente está con un estatus epiléptico porque nadie le ha dado fenitoína, está con un cráneo hipertensivo saliéndose el cerebro por su fractura ósea, ¿entienden? ¿Qué es mejor, pecar por exceso que por defecto? Entonces, en nuestros pacientes, como ya les he dicho, una dosis de 18 miligramos kilogramo peso en 20 minutos, belleza, seguidas por 6 miligramos kilogramo peso al día, cada 8 horas. Más o menos eso llega a 100, más o menos eso llega a 100 por cada 8 horas, ¿ya? En adultos normales. Pero tienen que poner, sí o sí. En este caso, como ya les he dicho, tenemos que hacer otras cosas que, bueno, esto volviendo a los anticonvulsivos, hay que usar anticonvulsivos. En los criterios de hundimiento craneal siempre va a haber daño parenquimatoso. Sí o sí hay que colocar anticonvulsivos, como estábamos hablando. Estamos hablando de pacientes con Glasgow 8, con Glasgow menos de 8, ¿no? Entonces tenemos que hacer, ¿ya? Si son las escalas de Glasgow dentro de menos de 10, hay que poner. Si ha tenido convulsiones dentro de las primeras 4, más aún. Podemos poner incluso dosis altas, como las dosis de 50 miligramos kilogramo peso minuto. Significa 1000 miligramos de fenitoína en media hora. ¿Entienden? En lesiones penetrantes también, en lesiones corticales de la misma forma. Aquí está lo que les estaba hablando, fenitoína de infusión lenta. Podemos poner 15 miligramos, 15 o 18 miligramos kilogramo peso, que son 1400. En estatus podemos dividirle en 3 dosis también, ¿ya? O podemos ponerle una dosis alta de 1500 miligramos o miligramos en media hora y los siguientes 500 miligramos en 3 horas, ¿ya? Y luego fenitoína 100, 100, 100 cada 8 horas. No, nadie les va a culpar de hacer eso porque eso es salvar la vida al paciente, porque estamos hablando de estatus epiléptico, ¿no ve? Entonces, el diazepam.
también pueden ponerle. Si son bebés, mucho mejor si son bebés, mejor dicho. En una dosis de 0,2 miligramos kilogramo peso, a un bebé le ponen vía rectal, sin piedad, sin temor. Le ponen la mucosa de la ampolla rectal, absorbe líquido, ¿verdad? Entonces va a absorber nuestro diazepam. Y la infusión va a ser más rápida incluso que ponerle endovenoso. Es algo muy bueno colocar a bebés intrarrectal, porque ustedes, imagínense cuántas veces han puesto vías, será pues, una, dos, no ven sus prácticas, pero los bebés, bueno, no han puesto nunca una vía a un bebé, eso yo les puedo asegurar, no han puesto nunca, entonces pongan vía interrectal, convulsión a un bebé rectal, con cuidado, muchos casos hasta han parecido violaciones, con cuidado, por favor, ¿ya? Y en los adultos, 10 miligramos, que es una dosis de 0,2 por kilogramo peso, es buena si la colocamos endovenoso lento, porque uno de los efectos de los barbitúricos es la parálisis cardiorrespiratoria. Ojo, ojo, ¿ya? Lento. Y dosis mayores, o sea, ¿qué estamos diciendo? El paciente convulsiona, le dan su diazepam, luego lo impregnan con fenitoína, le dan su dosis de mantenimiento de la fenitoína. Belleza. Pueden asociarle a anestésicos como el pentobarbital, como aquí se dice, el pentobarbital, el, um, vamos a asociarle el midazolam como medicamentos con mayor efecto eh, eh, vegetativo, con mayor efecto de somnolencia, etcétera. Esto ya más que todo en terapia intensiva con pacientes intubados, con pacientes bien monitorizados, con controles de electrolitos cada 12 horas, etcétera. Se puede hacer todo. Y con ventiladores mecánicos. Podemos colocar remifentanil o propofol, meterle el sumidazolam, su fentanil como analgésico de alto nivel, todo podemos hacer para disminuir, uno, el metabolismo cerebral, segundo, para disminuir el edema cerebral, ¿ya? También podemos utilizar la hipotermia, incluso en algunos casos, disminuyendo la temperatura de 36 hasta 34 grados, con el riesgo de tener lesiones a nivel de los dedos, de provocar trombos, etcétera. Pero hay que ver, ¿no? El caso. Hay que ver independientemente de qué caso y qué cosas nos pueden convenir, ¿ya? Para salvaguardar un cerebro traumatizado. En los casos de TEC abierto vamos a ver las rinorreas, la licorrea o otolicorrea, también vamos a ver la otorragia, fracturas expuestas, etcétera. Entonces, ¿qué definición tiene la rinorrea? Es la salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, rinorrea. O también le podemos decir licorrea, por el oído, otolicorrea. A esto nos acercamos al territorio de las fístulas de LCR. ¿Cómo se cura una fístula de LCR? Lo más brusco posible, lo más brusco posible. Nosotros agarramos agujas de punción lumbar número 18, número 22 y hacemos punciones cada 12 horas. No quieren hacerle punción porque es una jovencita de 23 años, entonces le ponen su catéter epidural. Bueno, es un poco difícil poner catéter subdural, perdón. El subdural es un poco difícil, así que eso vamos a tener que ver en las prácticas, algo vamos a hacer para hablar de eso. O en anestesio igual se puede hablar de eso. Y ellos ponen su catéter, ponen sus medicamentos antifistulosos como la cetazolamida, la furosemida, que van a evitar la formación de LCR a nivel de los plexos coroideos. Con eso vamos a tener el primer paso para disminuir el líquido. Luego tiene que estar en reposo la paciente.
reposo. Luego de esto tenemos que poner tejido adiposo, parches de sellantes durales. Es terrible el tratamiento de las fístulas, de las fístulas de líquido cefalorraquídeo. Las otorragias, ¿cómo se tratan? La otorragia viene por fracturas oblicuas o longitudinales del peñasco, que van a interrumpir o van a permeabilizar, porque es impermeable nuestro tímpano, ¿verdad? Van a permeabilizar el tímpano y vamos a tener la salida de sangre. Más que todo esto ocurre con las fracturas en piso medio, donde vamos a tener fracturas del peñasco y vamos a tener, por lo tanto, otorragias. ¿Ya? Las otorragias, ¿cómo se curan? No se ponen tapones ni nada porque vamos a hacer que la sangre retorne. Y si la sangre retorna, vamos a tener infección. Entonces se espera a que solito vaya bajando la otorragia día con día. Hay veces hemos visto casos hasta de una semana con otorragia, pero igual paran, no se preocupen, ¿ya? Y las fracturas expuestas, vamos a tratarlas suturando, todito suturamos la cabeza. Luego le hacemos la tomografía y vamos a ver cómo resolvemos el caso, ¿no ve? Vamos a pensar según el scalp que se haya formado, según la vascularización que estemos teniendo en cuenta, porque hay scalps que engloban toda la arteria temporal superficial y por lo tanto no pueden repararse. Entonces, incluso en algunos casos tenemos que extender la piel, tenemos que hacer bombas con sondas Foley en la cabeza para estirar la piel, ¿entienden? Después de estirar la piel, recién se colocan los colgajos cutáneos, porque no hay piel, ¿entienden? ¿Tenemos que usar antibióticos en las fracturas expuestas? Sí. ¿Tenemos que utilizar antibióticos en otorragias, en otolicorreas? Sí. Siempre hay riesgo de meningitis. ¿Cuáles son los mejores antibióticos? Pues la penicilina, el cloranfenicol o las cefalosporinas de tercera generación, estos últimos, ¿ya? De norma, todo paciente al ingresar al servicio de urgencias tiene que tener radiografía, digamos que es un paciente con Glasgow 14, igual, radiografía de cráneo, lateral y radiografía de columna. Si es que ya está dentro del Glasgow 14 o tiene factores de riesgo, como pueden ser amnesia, como pueden ser una, una, un, haya estado desmayados más de 5 minutos, sí o sí tenemos que hacer la tomografía. No hay de otra. Y también tenemos que ver que todo trazo de las fracturas se incrementa 20 veces la posibilidad de hematomas. ¿Entienden? Hay hematomas si hay un trazo fracturado en la radiografía. ¿Ya? Las fracturas de columna también, ¿por qué se hacen? Porque muchas veces existe en los traumatismos fracturas de cervicales, más que todo las más peligrosas son la cervical 7, porque muchas veces ni el radiólogo saca esa imagen. Por eso tienen que ver en las radiografías, desde el 1 tiene que contar 1, 2, todas las vértebras, hasta las 7, ¿ya? Y en las dorsales, que es un poco más difícil, pero que igual puede haber lesiones, hay que intentar contar. Hay que intentar ver la línea anterior, media y posterior de las fracturas vertebrales. Y en la columna lumbar, de la misma forma, que es más fácil la columna lumbar. Los lugares donde hay más fracturas son C5, C6, L1, T12, esos son siempre los lugares de mayor fractura. Siempre hay que ver esos lugares. ¿Ya? Y ante la posibilidad de fracturas, hay que pedir una tomografía. ¿Ya? Entonces, todo trazo, bueno, ya está esto. Entonces, esto vamos a ver en la clínica. Vamos a ver tanto en 3 pisos dividiríamos el cráneo, ¿ya? El cráneo se divide en 3 pisos, un piso anterior, medio y posterior, divididas por las estructuras que ustedes ya han visto, como los esfenoides, el piso anterior.
El temporal, piso medio. Y el occipital, piso posterior, ¿no ve? Entonces vamos a ver en este caso, los ojos de mapache, piso, fracturas de piso anterior, fracturas de órbita, fracturas de la región frontal, toda la escama del frontal, ¿entienden? Entonces vamos a ver los ojos de mapache en ese caso. Vamos a ver las otorragias o otolicorreas, como quieran. Otorragias, digamos, sangre en el CAI. Vamos a ver cuando existen fracturas a nivel del piso medio, en lesiones temporales, por ejemplo, en lesiones de peñasco. Vamos a ver. Y fracturas a nivel del piso posterior, vamos a ver sangrados que van a entrar en la celdía mastoidea y vamos a ver el signo de Batley, que es este que está en la derecha y en la parte superior. Ya, el signo de Batley, la otorragia. Y los ojos de mapache, que son ojos como si le hubiéramos cascado a algún muchacho, así, o se le hubieran golpeado. Entonces, en el traumatismo vamos a ver las fracturas lineales, como en este caso, una fractura lineal que está llegando desde la región occipital a la región temporal. ¿Ya? Vamos a ver este tipo de fracturas con minuta, etcétera. Las fracturas, por si acaso, se dividen en lineales, que van a ser fracturas como esta, lineales, que no van a tener repercusión, incluso ni se operan en algunas ocasiones, porque esta es como el cristal, se ve roto y ahí se ha quedado todo. También vemos otro tipo de fracturas como estas, con hundimientos. Con las fracturas con hundimientos puede haber riesgos de fístulas durales, generalmente hay lesiones abrasivas de la piel, o sea, estamos comunicando varias regiones, ¿ya? Entonces, potencialmente necesitan más, o sea, el tratamiento tiene que ser más elaborado igual, independientemente de dónde estén. Por ejemplo, aquí estamos hablando de los senos, seno frontal, ¿verdad? Entonces, una fractura que haya ingresado ahí puede causar osteomielitis porque está en contacto la región nasal con la región ósea, ¿ya? En ese caso, tenemos que darle antibióticos, tenemos que realizar una reparación, una cranealización, ¿sí? Donde vamos a tratarlo de forma multidisciplinar. También aquí vemos una fractura nasal, una fractura de la apófisis ascendente del maxilar. Entonces, todas las especialidades. Aquí vendrá el maxilofacial, aquí vendrá el otorrino, laringólogo. Nosotros vamos a reparar todo el cráneo, ¿ven? Todo es multidisciplinar y vamos a tratarlo desde el punto de vista cuando ya tenemos las fracturas. ¿Ya? No se olviden, fracturas lineales, las fracturas con minuta. También están las fracturas compuestas, como estas que ya estamos viendo. Este, Compromiso del seno frontal, las fracturas diastásicas, que vamos a ver, fracturas que coinciden con las suturas craneales, por ejemplo, en la sutura coronal puede existir, o en la sutura sagital, por esta parte. También vamos a ver las fracturas crecientes que más que todo se dan en niños, donde vemos trazos fracturados y dura madre que está visible ahí, ¿ya? Entonces la dura madre se rompe y el aracnoide se empieza a crecer. Es una fractura creciente. También otro tipo de fracturas que van a ver, las fracturas en ping-pong, como en los bebés. En los bebés todo es en tallo verde, ¿verdad? Entonces, cuando llega una pelota o un objeto redondo, se puede hundir su cráneo. Cuando se operan, cuando son frontales generalmente. Cuando son parietales, el mismo crecimiento del bebé hace que las fracturas mejoren y ya no necesitemos ni operarlas.
Entonces también podemos, en los traumatismos colocar este tipo de placas, etcétera, para reconstruir la cara del paciente, ¿no? Em, bueno, son las placas y tornillos que podemos poner en todo, podemos armarle toda la cabeza como un rompecabezas. Ahora vamos a hablar de los hematomas. Los hematomas son importantes y siempre van a ser preguntas de examen en todas partes, ¿no? Los hematomas, primero, tiene tres características, ¿ya? Uno que es biconvexo, una convexidad, dos convexidades. Siempre se da en jóvenes, pacientes jóvenes. Siempre vamos a tener otra característica. Otra característica es por la rotura de la arteria meningia media. ¿No ve? Entonces ya tenemos ahí las tres características: la convexidad, el origen y el origen en jóvenes. Vamos a ver entonces en los criterios de Marshall, cuando de 35.000 ml o más ya se opera. En este caso también estamos viendo un desvío de la línea media muy importante. Miren aquí, así está. Esto es el ventrículo, este es el otro ventrículo. ¿Ven cómo se desvía la línea media? Entonces, en los criterios Marshall hablamos del volumen, también hablamos del desvío de línea media y todo está cumpliendo. Este caso, como tiene más de 35 y tiene más de desviación de línea media, tiene que operarse sí o sí. Recordemos que el tallo cerebral está por aquí, en el mesencéfalo, ¿verdad? Y más abajo está la protuberancia. Los lugares más importantes del cerebro, como ya les he mencionado en las clases prácticas, son el tallo cerebral y las ramas. No ve. Las ramas o la corteza cerebral, podemos cortar una parte, quemar una parte, que se esqueme una parte, pero no vamos a arruinar todo el cerebro. Pero si estamos hablando del tallo cerebral, estamos arruinando todo el árbol, ¿no ve? Y vamos a causar la muerte. En este caso, sí o sí necesitamos operarlos en un tamaño de en unas 6 horas más o menos, que tiene de vida el paciente. Y si nosotros lo vamos a controlar, vamos a ver primero Glasgow 14. 2 horas después, Glasgow 10. 2 horas después, Glasgow 8. Y luego va a ser paro y va a morir. No necesitamos hacer eso. Glasgow 14 y un traumatismo de alto impacto con una pérdida de la conciencia de más de 5 minutos se hace toma, ¿no ve? Ya saben eso. Entonces aquí ya tenemos que salvar al paciente. No aquí. Si le traen después de un día y después de que ha tenido Glasgow 8, oscilante 9 y no han hecho nada, no le traigan. Ya es un discapacitado. Se haga el mejor tratamiento, sea el mejor neurocirujano, igual va. ¿Para qué le van a traer? Para salvar su vida, tal vez. Para que sea un discapacitado para toda la vida. Discapacitado. Pero eso no sé. Hay muchos debates sobre eso. Ya algunos prefieren que no haya discapacitados, ¿verdad? Otros prefieren discapacitados. Entonces, si quieren, a este paciente, después de 2 días tráiganle, entonces va a estar discapacitado. ¿Por qué? Porque ha perdido medio cerebro, ¿no ve? Todo esto se va a isquemiar, todo esto se va a isquemiar. Por lo tanto, ha perdido medio cerebro. Y con el hemisferio derecho ya todavía puede funcionar, pero si es en el hemisferio izquierdo, ya no hay vuelta de hoja. Vamos a tener un paciente discapacitado, con un estado de mínima conciencia, abre los ojos, come, hay veces, o sea, come por sonda nasogástrica, mejor dicho. Come por sonda nasogástrica, orina por sonda, tal vez como un vegetal, digamos, podemos tenerlo. Pero es, o sea, por eso estamos haciendo estas clases, para que
no lleguemos a eso, sino para que a los 14 salvemos al familiar, salvemos a la persona, sea quien sea. No importa, cuando es cosa de ayudar, no importa el color, la raza, no importa nada, solo importa ayudar. Todos somos debajo de la piel, el mismo cráneo, el mismo cerebro, nadie es menos. Este es un hematoma epidural frontal. Nos da un poquito más de tiempo, les diré, así entre amigos, les diré. ¿Por qué? Porque aquí es el tallo cerebral, ¿no ve? Entonces nos da un poquito más de tiempo, más que el otro. Pues hoy ves, va a decir, tenía un epidural, pero no ha muerto hasta en un día, porque estaba en el área frontal, hasta semanas pueden estar ahí. Incluso hay gente que todito se reabsorbe, incluso este hematoma, y se ven huecos estas áreas. Se ve como si no tuviera esa parte de su cerebro. Entonces, usted tenía un epidural antiguo, ¿le han operado? No, dice el paciente. Puede pasar, hay cosas que ocurren como suerte, ¿ya? Porque el tallo cerebral está aquí bien feliz. Nada le está tocando, ¿entienden? Entonces, pero así como medicina práctica, tiene que tener su tomo, este paciente, su tomo, TC le pondremos, y tiene que tener evaluación por un neurocirujano o un neurólogo que le ayude a este caso, ¿ya? No podemos dejarlo así nomás, aunque vaya la cronicidad, no podemos. Tiene que tener sí o sí valoración. Ahora vamos a hablar de los peores hematomas, los de lugares temporales. Miren este hematoma. Es más de 35 milímetros, obviamente. Más. Está desviando la línea media. Aquí está el ventrículo, aquí está el otro ventrículo. Están atentos los ventrículos. Y hemos hablado en la ley de Monroe-Kelly que van a disminuir el líquido primero. Ya está disminuyendo el líquido. Cuando ya no puede el líquido, va a disminuir la sangre, el contenido venoso. Y cuando ya no puede, el arterial, llegando a la muerte cerebral. Aquí tenemos también una contusión hemorrágica. La contusión, ya saben ustedes, que es una área hiperdensa que va a tener edema alrededor. ¿No ve? Aquí vemos igual una contusión hemorrágica temporal que está causando una herniación uncal. ¿Qué se hace en ese caso? Se opera. Todo lo que toca el tallo cerebral se opera. Aquí está causando una hernia con el uncus. Aquí está el uncus, ¿verdad? Que es una parte del sistema límbico. Entonces, así es más o menos el cerebro. Todo esto es el hematoma de la contusión hemorrágica. Y es el edema perilesional. Edema más contusión están causando compresión del tallo cerebral a nivel del uncus, o sea, en la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Qué vamos a hacer? Sacarlo, hay que sacarlo. Ya ustedes van a hacer todas las medidas que hemos hablado, pero entramos a la operación y vamos a sacarlo. ¿Ya? Otro tipo de lesiones, el edemas. ¿Cuándo vienen estos edemas? Ya hemos hablado igual. Cuando hay tumores o abscesos cerebrales o tuberculomas. Todo esto ocasiona este edema en dedo de guante. ¿Qué vamos a hacer? Igual vamos a hacerle una tomografía con contraste para ver la forma exacta de esta lesión, sea absceso, tuberculoma o tumor. Y con eso vamos a operar, sabiendo a qué estamos ateniéndonos. Si ven este edema, que le hacen otra vez manitol, furosemida, fenitoína. También le meten su hipertónica si quieren y denle el combo de analgésico, analgésico, antiemético y protector gástrico. Por favor, ya, por favor. No queremos un paciente que tenga esto, tenga manitol, tenga todo y que se broncoaspire en su casa. ¿No ve? Necesitamos todas las manos y toda la mente bien abierta para estas cosas. En hematomas sudurales, ya saben ustedes, tiene tres características. Uno es semilunar, semiluna, ¿no ve?
semiluna. Segundo, es generalmente por la rotura de las venas, ya no es arteria, puente, que están al lado de la vena sagital, es así, ¿verdad? La vena sagital superior, a los que recuerdan bien la anatomía. Y vienen las venas puente, que están ahí al ladito. Se rompe una de estas por movimientos concéntricos, por golpes en regiones temporales, etcétera. Incluso muchas veces ni siquiera se acuerda el paciente, dice la teoría. Y el siguiente componente es en pacientes de la tercera edad o cercanos a la tercera edad, ¿ya? La edad. ¿Está bien? Vamos a ver varios tipos, ¿ya? Esos son los agudos y estos son los crónicos. ¿Hay alguna diferencia? El color, ¿no ve? A las tomografías le decimos hiperdenso, hiperdenso, ¿no ve? Siempre van a ver en las tomografías esto que es el color hipodenso, el líquido, el cerebro siempre es isodenso y la sangre va a ser, o la sangre fresca va a ser hiperdenso, ¿ya? Listo, ya tenemos todo ahí. Hay algunos niveles diferentes, lo práctico primero. Entonces, este hematoma, aquí está el otro hematoma, es de forma semilunar, es un paciente viejito, tal vez se ha golpeado y ni siquiera se acuerda, y es de las venas de puente, pero este es de isodenso a hipodenso, y es bien diferente al otro, ¿no ve? Este caso significa que hay líquido nomás, incluso algunos más hipodensos como el líquido cefalorraquídeo se ven. Entonces, en ese caso solo se hace un trépano y se drena el higroma, ya no se llama, porque es líquido. En este caso es hematoma subdural crónico, ¿ya? En este caso sí pueden darle corticoides, aparte de todo lo que hemos hablado. Otros ejemplos de hematomas crónicos, ven aquí, varios niveles. Aquí está hipodenso, aquí está isodenso, aquí está hipodenso, ¿no ve? Con unas muesquitas que generalmente son los anclajes, dura y cerebro, se anclan. Y algunos casos pueden hacerse cápsulas ahí adentro. Incluso algunos casos pueden infectarse y convertirse en empiemas o infecciones. En ese caso hablaríamos de empiema subdural, cuando ya se infecta. Pero generalmente no se infecta y son estériles, ¿ya? Entonces, en este caso igual podemos ver. Aquí estamos viendo cisuras, por lo tanto, no hay aumento excesivo de la presión intracraneal. Para saber la PI, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una medición de la vaina del nervio óptico, con lo cual vamos a descartar si este cerebro está incluso normal, puede estar en presión. Que hay que drenar el hematoma, sí hay que drenar, pero incluso puede dar un tiempo para planificar eso. Aquí es el otro hematoma, como ya hemos hablado, semiluna, viejito y venas puente. Este está desviando un poco la línea media. En este caso no habría opción más que drenar. En este caso igual se puede drenar nomás directamente, porque vamos a drenar un lado y otro lado. Los dos lados hay que drenar. En este caso en el hemisferio izquierdo nomás. Ya. Lo mismo es el hematoma epidural. Lesiones penetrantes. Las lesiones penetrantes son toda lesión que involucre agentes como cuchillos, desarmadores, balas, muchas cosas hemos visto dentro del cráneo nosotros, ¿ya? Y según las áreas de lesión vamos a actuar, ¿ya? Generalmente ya son totalmente operatorias y según el área de lesión vamos a ver qué vamos a hacer. Generalmente vienen ya con meningitis, ya infectados vienen estos casos. Entonces, la extracción quirúrgica y el tratamiento antibiótico en forma de absceso cerebral nos ayuda mucho, ¿ya? Las heridas cutáneas igual pueden ser bien abiertas, como si fuera una flor, y no se puede notar incluso la lesión. En este caso sí o sí hay que ver una tomografía, ¿ya?
También aquí vamos a ver las esquirlas metálicas. Ven aquí, esquirlas de bala. ¿Por qué? Porque aquí ha entrado la bala y ha salido por aquí. Ah, no, perdón, se ha quedado aquí. Se ha quedado chocado aquí. Así es. ¿Ya? Entonces igual se puede evidenciar, se puede ver. Y según las áreas, como les he dicho, de lesión cerebral, la conducta es operar, eh, retirar todo el material que se pueda, porque esto a veces no se puede entrar, y hacer craniotomías descompresivas grandes. ¿Para qué? Para que todas las esquilitas, todos los lugares van a provocar infección, y esa infección, edema. ¿No ve? Entonces, todo esto va a provocarse un super edema ahí. Entonces, tenemos que sacar todo este cráneo. Eso se llama craniotomía descompresiva, ¿ya? Craniectomía descompresiva, perdón. O CD, como lo abreviamos. Aquí igual estamos viendo cómo una bala se ha quedado en el cráneo, porque a veces las balas son un poco guardadas, ¿no? Entonces, se quedan ahí nomás en el cráneo y destrozan solo el diplo externo. Pero esta imagen quisiera explicarles también, que son las radiaciones de Hobsbawm. Las radiaciones de Hobsbawm se refiere a todo cuerpo extraño, metálico, de porcelana, etcétera, que provoque estas radiaciones. ¿Por qué? Porque no son tejidos normales. Y las ondas alfa, los rayos X, están chocando y rebotan de esta forma. Y por eso hacen esa imagen medio irradiada. ¿Ya? Si tenemos duda del átomo, la radiografía igual nos ayuda en este caso. En estos casos igual estamos viendo peores imágenes con hematomas intraparenquimatosos a lo largo del trayecto del proyectil, donde estamos viendo un volcado o vaciado intraventricular. Ese es lo que altera esto. El vaciado intraventricular ya está causando, como ya hemos dicho, las esquilas está causando una ventriculitis, le llamamos, o ependimitis, le llamamos, ¿ya? Que está causando una infección. También estamos viendo sangrado. Entonces, empeora el caso. ¿Por qué? Porque el sangrado, ¿dónde va a ir? Al tercer ventrículo. ¿Y dónde va a ir? Al cuarto ventrículo. Si se va al cuarto ventrículo, va a apretar directamente el tallo cerebral. Y vamos a tener alteraciones. ¿Ya? Por ejemplo, este es un paciente con una herida de arma blanca que justo está en la región temporal. Aquí la ven. La arteria temporal, ustedes ya saben que va por aquí y se divide aquí y aquí. Dos ramas tiene. ¿En qué se hace? Una craniotomía grande, se le abre, se ve ese edema, se saca con cuidado el material y dependiendo de las estructuras que haya dañado, se realiza la cirugía, ¿no ve? Como en este caso. Ya hemos hecho la craniotomía descompresiva amplia. Se está viendo en la región central el material que estaba ingresando en las áreas temporales, en este caso, y se la extrae. Más bien que no tenía lesiones a nivel arterial. ¿Ya? Entonces, las recomendaciones que hay que tomar en cuenta al alcohólico. ¿Por qué? Porque siempre es alguien que puede mentir. ¿Ya? No hay que confiar. Tenemos que sacarle una tomografía y hacerles nosotros mismos todos los estudios. No se le puede hacer anamnesis, no se les puede preguntar, no. Preferible es hacer una tomografía. Otro caso, la agitación psicomotora post-trauma, que puede ser tomada en cuenta y que nos va a dar alteraciones de nuestra clínica, alteraciones de nuestra exploración. Como decía algún doctor, nosotros no preguntamos, nosotros hacemos, ¿entienden? Eso es lo diferente en el trauma, hay que hacer, ¿ya? Entonces, en las observaciones a un paciente es más beneficioso una observación que una pregunta. Eso no, y con eso evitamos muchas complicaciones. También no usar la sonda nasogástrica se recomienda algunas veces. ¿Por qué? Porque en muchos casos se ha visto
fracturas de cráneo, digo, de base de cráneo y personal inexperto que ha puesto la sonda nasogástrica y que ha llegado hasta el mismo cerebro, causando más alteraciones. Ahora, antes de acabar, vamos a hablar de las complicaciones y secuelas del trauma, ¿ya? Puede haber infecciones postraumáticas, como meningitis, empiemas, tromboflebitis, etc. Siempre tenemos que estar vigilando, siempre tenemos que darle los mejores antibióticos. Si tenemos scalp, con antibióticos. Si tenemos fracturas abiertas, con antibiótico. Fístulas, con antibiótico. Otorragias, con antibiótico. Siempre pueden infectarse. Y el sistema nervioso central es un lugar donde las infecciones pueden ser catastróficas. Las fístulas de líquido cefalorraquídeo pueden complicarse, sí. Siempre hay que tratarse de forma agresiva, agresiva. No podemos esperar una fístula, porque el líquido cefalorraquídeo cuando sale al ambiente empieza a convertirse más alcalino que lo normal. Entonces empieza a hacer quemaduras alcalinas. Es como si se lavaran las manos con el agua de la pila, ¿entienden? Entonces va a destruir todo a su paso, causando una megafístula, ¿ya? ¿Pueden existir crisis epilépticas postraumáticas? Sí. Por eso nosotros en el trauma directamente empezamos con esos antiepilépticos. No, no paramos. Y ustedes ya han visto cuando empezamos, cuando hay alteraciones que estén irritando la corteza cerebral, ya sea con traumatismos abiertos, ya sean con fracturas en ping-pong, ya sea con fracturas en minute, etc. Una capite también que vamos a hablar, las fístulas carótido cavernosas. Ejemplo, le meten un desarmador desde el ojo a un paciente y llegan hasta la ciáturca, ¿ya? Sacan el desarmador, el paciente mejora aparentemente, todo. Días después, el paciente siente que late su cabeza, tiene un exoftalmos unilateral del ojo que le han lastimado, que no está dañado el ojo, pero sí está saliéndose el ojo. Exoftalmo es que está saliendo el ojo y está sintiendo latidos. ¿Qué podemos diagnosticar? Una fístula carótido cavernosa. Ustedes saben que la carótida está al lado del seno cavernoso. Entonces, el desarmador ha causado un hueco entre las dos estructuras, causando que las arterias vayan a la vena, causando el edema que está causando a nivel de la órbita. ¿Ven? Entonces, eso también, generalmente estos tratamientos son, si es fístulas de alto o bajo flujo, tenemos que hacer embolización de la fístula, ¿ya? La embolización es meter un catéter, llegar hasta el seno cavernoso y colocar ónix u otro elemento para cerrar una vena, ¿ya? Puede haber síndrome postraumático que puede aparecer en meses de un traumatismo craneoencefálico. Muchas veces tiene mareo, irritabilidad, ansiedad, etcétera. Eso hay que ver igual, hay que analizar. Por eso se hacen las consultas después de 1 o 2 semanas del evento postraumático. ¿Puede haber hidrocefalia? Sí, puede haber hidrocefalia, porque cualquier golpe, cualquier mecanismo de lesión que vaya a dañar el ventrículo va a causar sangrado. El sangrado se reabsorbe las faucitas de Pacchioni, cerrando las faucitas de Pacchioni y causando hidrocefalia postraumática, ¿ya? Puede haber incluso casos de demencia, casos de encefalopatía traumática, porque puede haber muchas lesiones que ni siquiera podemos estar viendo. Y una de las lesiones también que generalmente se ven, que todos quisieran que hagamos algo, son lo que le llamamos las NAD, las lesiones axonales difusas. Las lesiones axonales difusas son lesiones microscópicas que se realizan con cerebros que han tenido giros bruscos, ¿ya? Y son microscópicas, los cuales no se pueden tratar. Y el daño va a ser
subsiguiente de cada área cerebral. Si es en tallo cerebral, el paciente va a quedarse en coma con una tomografía prácticamente normal, ¿entienden? Por eso en trauma también lo que se explica a la familia es que es cosas serias, cosas hasta exageradas, se podría decir. No hablamos, sí, va a mejorar, va a estar bien. No, está estable. Esperemos que siga así. Así se habla en la familia. ¿Ya? A ver, quisiera escucharles y quisiera que me hagan algunas preguntas, por favor. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te Doctor, llamas? tengo una Tatiana Calle López. Ya. Mi consulta era, doctor, en una conmoción cerebral, ¿se puede dar en qué caso? ¿En un golpe, digamos, por un agente extraño o, o por una lesión de aceleración, como el accidente automovilístico que indicó, doctor? Ah, ya. Entonces tenemos que, bien que me has hecho esa pregunta, eso me faltaba aclarar. Hay concusión, conmoción, contusión, ¿ya? Todas media parecidas, ¿ya? Pero vamos a determinar este caso diciendo que la concusión son traumatismos crónicos. Ejemplo, en los luchadores. Otro ejemplo, en los jugadores de fútbol americano. Concusión, donde hemos recibido golpes de manera crónica y repetitiva, donde nuestro cerebro ya está empezando a tener lesiones microscópicas a todo nivel. Eso es concusión, ¿ya? Conmoción es una lesión que ha causado alguna alteración. Puede ser amnesia, puede ser, vómitos, puede ser una interrupción de la conciencia o que haya estado desmayado por 5 minutos, etc. Eso es conmoción. La conmoción tiene otra característica que no tiene componente anatómico visible, es decir, la tomografía no tiene nada. ¿Qué se hace? Se observa a esos pacientes, se dan analgésicos, se dan antiméticos si está vomitando y se espera 2, 3 días para que mejore el caso. Eso es la conmoción cerebral. ¿Ya? Es una lesión que no tiene um, proceso anatómico, pero que ha causado alguna alteración neurológica. ¿Ya? Y la contusión, ya les he explicado, y tiene su correspondencia anatómica, puede ser frontal o temporal, tiene una forma redondeada y tiene edema alrededor. La contusión hemorrágica se trata con analgésicos básicamente y se puede utilizar esos en clínica. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener tanto dolor que no van a poder resistir. Por eso se trata en internados. Ya, esas son la diferencia de los tres. Otra pregunta, por favor. Hola. ¿Alguna pregunta? Doctor, vos le vas a anotar, por favor, a todos un punto, por favor, de las preguntas, porque se premia la participación. Está bien, doctor. ¿En qué día tiene su punto? Por ser representante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Todo quedó claro? Y entonces yo les voy a hacer una pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Cuándo podríamos llamar Captum sedatium? Caput succedaneum, dirás. Ah, eso sí. Si me hablas en otro idioma no voy a entender. Entonces, el caput succedaneum es una lesión que se ve en el cráneo, se ve en bebés, pero se ve como una eminencia en la piel nomás. Ese es el caput succedaneum. Otra cosa es el cefalohematoma.
que ya se siente como una masa fluctuante. En los dos el tratamiento es observación nomás. Incluso en algunos casos parece que hubieran tenido caput sucedáneo o cefalohematomas, pero estos son malformaciones arteriovenosas. Por eso no se pincha, no se hace nada, se observa. Si quieren, le hacen una tomografía para corroborar sus diagnósticos, aunque las tomografías en niños no se realizan debido a que el componente de irradiación las lesiona las neuronas en crecimiento o potencialmente en crecimiento que tienen. Pero realmente no hemos visto ninguna alteración igual, aunque les hagamos tomografías a los niños, no hemos visto ninguna alteración así visible, clara, por hacer tomografías seriadas incluso a varios niños. Pero si tienen dudas, hagan una tomografía y van a ver que sí, lo ideal es hacer una resonancia. Número 1, de elección, resonancia. Si no se puede, háganle una tomografía y van a ver que, o sea, van a ver que no tiene algún componente orgánico, que solo ha sido el parto del trauma. Digo que solo ha sido el trauma del parto, entonces no vamos a tener problemas. Pero si tienen algún otro agregado, entonces vamos a observar nomás. Incluso si hay una malformación arteriovenosa, con el paso del tiempo, las fontanelas más o menos a los 18, 16 semanas van a ir cerrándose. Entonces vamos a tener el cráneo intacto, íntegro. No vamos a tener problemas. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Doctor, muy buenas noches. Sí. Ochoa. Doctor, le quería consultar. Entonces, estas lesiones que que acaba de decir, la cefalohematoma, se da más frecuente en mujeres en los partos, ¿no ve, doctor? Sí, en los niños. En los, ¿Sería esto, doctor, en el parto o después del parto? Después del parto se ven esas lesiones. Después del parto. Ya, doctor, esa era mi duda. Esto, por ejemplo, el traumatismo craneoencefálico de los bebés en el parto, igual es un apartado pequeño, ¿no? Por ejemplo, muchos bebés, las mujeres tienen que tener sus hijos más o menos en edades aceptables. Cuando ya estamos hablando de 30, etcétera, estamos hablando de, según los libros de ginecología, de mujeres añosas. Y en mujeres añosas siempre puede haber traumas de parto. Por eso es mejor una buena consulta con su ginecólogo y posiblemente se programen cesáreas, ¿no? Eso igual tienen que ver cuando ustedes sean mamás. ¿Alguna otra Buenas noches, pregunta? doctor. Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, Anne. Doctor, buenas noches. En un traumatismo craneoencefálico, ¿tendríamos un tiempo limitado para hacer la atención oportuna? O sea, la atención tiene que ser, si queremos ser así bien estrictos, tiene que ser 5 minutos. 5 minutos de darle todo. Pero bueno, no se puede tener eso y generalmente tenemos hasta 2 horas donde podemos actuar cómodamente, ¿ya? Y luego tenemos que hacer o el traslado o la intervención o lo que sea que estamos haciendo rápido. Todo es veloz en trauma craneoencefálico. Esa es la diferencia. Si le dan un cóctel de todos los medicamentos, mejor. Y luego si se intuba, si se pone en monitorización o lo que les digo en las prácticas, si es que le colocamos los 5 tubos, como por ejemplo el tubo endotraqueal o la traqueostomía, el catéter endovenoso central, las 2 vías de perfusión con calibres gruesos como 22 en los 2 brazos o las sondas vesicales, incluso una sonda nasogástrica sería perfecto, excelente. En manos experimentadas, mucha ayuda brinda eso. Entonces,
pero ustedes se pueden hacer lo que tengan a la mano. Lo que tengan a la mano está bien. No necesitamos, o sea, con una visión del Glasgow y las pupilas, ya saben que se pueden hacer muchas cosas. Más la atención médica que les he dicho, las posiciones que hay que colocar los pacientes, como a 30 grados, el uso de mannitol, fenitoína, furosemida, hipertónicas, analgésicos, mm, antieméticos, protectores gástricos, está muy bien el tratamiento. Y eso no necesita mucho tiempo, digamos. Tenemos que hacer, como ya les digo, el ABC, abrir las vías respiratorias, darle ventilación, ponerle vías endovenosas, para mejorar la circulación y verificar el estado neurológico. Así tiene que ser el tratamiento. Y siguiendo esos pasos vamos a tener un buen tratamiento, que eso es lo que necesitamos que se realice. Porque cuando ya llegan después de 2 días que se ha ido al Hospital del Norte, que no había neurocirujano, que se ha ido a la clínica que se llama Cruz Azul, después ha ido al Arco Iris, y luego ha venido a nuestros hospitales, después de 2, 3 días, es bien difícil hacer algo, bien difícil. Es un cerebro muerto, con un cerebro, un hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, vamos a tener solo un discapacitado más. Se hace para salvar la vida, pero ya no es lo ideal, ¿entienden? Ya no es lo ideal. En ese caso, solo hemos creado un discapacitado más y eso no es satisfactorio. Lo satisfactorio es hacer rápido las cosas. Por eso tienen toda la diapositiva, con todo lo que hay que hacer, escrito está. O sea, no se puede buscar nada. Y mientras más rápido lo hagan, mejor. No se den, tengo solo 2 horas, lo haremos en 2 horas, como decía en la diapositiva. No, háganlo en 5 minutos, háganlo en 1 hora. Ese sí es un buen manejo, es un buen paciente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, tenía otra duda más. En el tratamiento que usted mencionaba decía que era muy importante el con manitol y también escuché que mencionó los corticoides y tenía entendido que el corticoide causaba No se dan. edemas corticales. Claro. Entonces, ¿en qué caso ¿Edema, podemos usarlo, edema doctor? qué? Bueno, el corticoide causa edema cerebral. ¿Por qué mecanismo? Porque incrementa la glucosa a nivel de las células, ¿no ve? Y si hay glucosa es como, bueno, aumenta el edema celular y por lo tanto aumenta el edema celular. Ya, pues no le damos corticoides. ¿Cuándo se da corticoides? Casos únicos, ya. Tumores cerebrales, hematomas tubulares crónicos y a veces les damos en algunas alteraciones vertebrales o en alteraciones o en traumatismo requimedular. Más que todo por el hecho de darle más medicamentos a los pacientes que tienen o se tienden a querer recuperar lesiones neurológicas grandes. Más que todo eso. Pues no, hasta está proscrito porque solo más infecciones, más úlceras gástricas, etc. Entonces, casos bien puntuales. Otra vez, tumores, hidrocefalia, me faltaba, y hematomas tubulares crónicos. En esos casos sí funcionan porque estamos hablando de edemas vasogénicos, edemas intersticiales y edemas citotóxicos, ¿no ven? Solo en esos casos podemos darles. Entonces, en todos los demás casos no deberíamos tocar corticoides. O sea, son bien puntuales. No son todos los casos. Y tampoco son todas las es más fácil decirles a ustedes cerebro que no corticoides. Más fácil, ¿no ve? Que decirles los casos puntuales donde sí utilizamos y nos ayudan mucho. ¿Ya? ¿Otra pregunta?
2 preguntas más. Doctor, disculpe, Buenas buenas noches, noches. doctor. Todos se pelean ahora no, levanten la mano y vamos a estar más tranquilos. Hernán Quis, Buenas noches, doctor. Una consulta doctor, con respecto al grado de Glasgow en el porcentaje de sobrevida. Yo tenía entendido de 3, leve, moderado, severo. ¿Cuánto tiempo más o menos debería pasar de leve, moderado a severo? depende Un de la estimado lesión, para saber cómo actuar. depende de la O, lesión, depende de las lesiones. Si digamos tienes un Glasgow 5 que tiene una lesión axonal difusa, eso se va a quedar así, casi yo te diría permanentemente. Pero si tienes un hematoma epidural con un Glasgow 8, va a bajar en unas 2 horas hasta Glasgow 3 y vas a tener 2 pacientes en coma, pero en diferentes periodos. O sea, es dependiendo del grado de lesión. Por eso ustedes no calculen el Glasgow. Es decir, tienen un familiar que está herido, está borracho, le están calculando el Glasgow cada hora, digamos. No hagan eso. Hagan un tomo, vean que tienen un hematoma epidural y mándenlo a un servicio de urgencias, o ustedes vayan a un servicio de urgencias, o ustedes hagan el tratamiento. Si están calculando cuánto tiempo va a pasar de 8 a 3, puede que por la lesión puede que tarde un mes, o por la lesión puede que tarde 1 hora, ¿entienden? No pueden arriesgarse, más si es su familiar, imposible. Entonces, todos los familiares todos los pacientes tienen que verlos así, con todo cariño, ¿ya? Es como si fuera nuestra mamá, digamos. No le vamos a estar controlando el Glasgow desde 14, ya ha bajado a 8, de 8, ¿cuánto tiempo tardará? No, directamente tomo. Y luego si es que es un hematoma epidural, subdural, a quirófano directamente. No tenemos que jugar, ¿no? Porque es como si fuera nuestra mamá, nuestro papá. No podemos jugar. Rápido tenemos que hacer todo. Por eso en las prácticas hacemos énfasis en esto, porque es donde más rápido tenemos que actuar y donde tenemos que saber. No podemos estar ahí más o menos. No, tenemos que saber todos. Este tema del traumatismo craneoencefálico es un tema que sí o sí tienen que dominarlo. Van a tener igual las diapositivas, les voy a pasar. Si quieren, me preguntan más cosas en mi celular, lo que necesiten, porque es un caso donde se ha lesionado nuestro amigo Erlan. Tenemos horas para salvar su vida y para que él sea un joven médico, especialista, todo. O mañana sea un discapacitado, que no va a poder ni sostener su baba en la boca, ¿entienden? Y así vemos casos felices y tristes, ¿ya? Y en esos casos, mientras más sepamos, mientras más sepan ustedes, mientras más sepa la gente, todos, mejor actuamos, porque somos un equipo, ustedes, yo, todos somos un equipo, independientemente de qué especialidad elijan, de qué cosa hagan de sus vidas, independiente, todos somos un equipo que vamos a ayudar a la gente. Eso siempre recuerden. A ver, a ver, Dylan David. Presente, doctor. Sí, quería realizar una preguntita. En caso, A ver, doctor, de que nosotros veamos, bueno, un caso, ¿no? Podría ser hipotético, ¿no? En la calle de pronto veamos un accidente de un paciente, ¿no? De una persona. Quería preguntarle, doctor, si es que hay alguna medida de emergencia que se puede hacer, alguna maniobra para, digamos, salvar la vida del paciente, o es que tal vez directamente habría que llevarlo a un servicio de urgencias. Esa era, doctor, mi pregunta. bueno, lo ideal es que cuando haya un accidente de tránsito, ustedes como médicos tomen la cabecera del lugar, ¿ya? Eres el único médico que está ahí. Entonces, manda, todos aléjense para que pueda respirar el paciente, porque todos quieren ver, todos quieren filmar, ¿no? Entonces tienes que decir que se alejen todos primero. Y tú tienes que abrir la vía aérea.
No tienen que intentar movilizar mucho el cuello porque el cuello puede tener fracturas. Entonces, tenemos que intentar movilizar lo mínimo posible. Mejor si es una tabla rígida, dice la normativa. Luego abrir las vías respiratorias, ponerle oxígeno o darle oxígeno. Si eso está bien, pasamos al siguiente punto, la circulación. Vemos la circulación, vemos si el sistema carotídeo, si es sangrado, si todo el cuerpo revisamos y todas las arterias que podamos. Y luego recién pasamos a lo neurológico, donde vemos primero el Glasgow y las pupilas. Rápido, dos cosas. No necesitamos ver todos los pares craneales, todo el sistema motor, nada. Glasgow y pupilas. Con el Glasgow y pupilas ya podemos interpretar y saber casi todo. Si es que ya está con un Glasgow 8 y vemos que está deteriorando, pueden ver el estado que se llama el reflejo corneal. Pueden ver la deglución, que nos ayuda un poco. ¿Por qué? Porque vamos a ver dónde están las lesiones, sea en el bulbo, en protuberancia o mesencefalo. Y luego, independientemente de dónde estemos, tenemos que hacer lo que hemos dicho. La posición con una cabeza elevada. Tenemos que, si quieren, pueden colocarle vendas elásticas. Si quieren, pueden ponerle dos vías endovenosos, que sería lo ideal. Después le ponemos sus soluciones, sus analgésicos, sus antieméticos, sus protectores gástricos, su fenitoína, su manitol, su furosemide. ¿Listo? Ahí tienen. Luego, con calma, le llevan al paciente. Si ven una pupila midriática y una pupila normal, ¿dónde estará la lesión? En el hemisferio de la pupila midriática. En muchos países tienen unos taladros especiales con los cuales directamente se entra al área parietal. Desde la piel les perforan. Y muchas veces, como está midriático el ojo, entonces empieza a mejorar la contractilidad pupilar porque la sangre está saliendo. Se lleva en un helicóptero, donde sea, a un servicio de urgencias y se lo opera al paciente. Eso es lo ideal. Pero tenemos que ajustarnos a lo que tengamos a la mano. No siempre vamos a tener manitol, hagamos una hipertónica. No tenemos hipertónica, pongamos manitol. Nadie les va a decir nada si hacemos eso. Nadie les va a decir nada si le sacan una piedra de la boca porque no podía respirar. ¿Entienden? Nadie les va a decir, porque han puesto dos vías, que se creen. No, nadie les va a decir. ¿Entienden? Sea poco o mucho lo que hagamos, está bien en este caso. Le ha puesto fenitoína, pero la fenitoína no, porque es la primera convulsión, no importa. Ya tiene un hundimiento craneano, ya tiene un hematoma que está irritando la corteza cerebral. Entonces se pone, se hace, ¿ya? Bueno, eso sería todo por hoy. Estudien este tema, es un tema importante. Yo creo que el tema más importante de neurocirugía es este tema, el tema de traumatismo craneoencefálico, porque mañana vamos a hacer que la gente no llegue a la discapacidad, ¿no? Es cuestión de horas, cuestión de tiempo nomás, mejorar su condición y salvarle su vida, ¿ya? El tratamiento quirúrgico, vamos a hablar en las prácticas, básicamente es abrir el cráneo y sacar la sangre, como decía una compañera de cirugía, pero también abrimos, reparamos las arterias, reparamos los lugares de sangrado, si es venoso, si es arterial, reparamos la dura madre, creamos un espacio donde ya no pueda generarse otro hematoma, colocamos drenajes. Es un trabajo diferente, un trabajo ya de quirófano, básicamente. Muchos tal vez van a tener la posibilidad de vernos operar. Mañana tenemos una operación. No sé si vamos a decir a nuestro jefe de servicio, el doctor Brun, que yo creo que van a entrar uno o dos, así.
los otros se van a ir, pero va a decidir seguramente el doctor según una pregunta salvaje que les va a hacer, o algo así, van a ver. Y los que entran aquí al quirófano, bien, porque van a ver muchas cosas. Mañana, por si acaso, a las 8 de la mañana, ¿ya? Vamos a hacer, primero vamos a hacer un tumor abdominal, miércoles, eso igual hacemos los negros, ¿no? Es que ese tumor se ha generado en la vaina del nervio periférico, ¿no? Más o menos en L3, y de ahí ha ido creciendo, transformándose en osteosarcoma. Entonces está en todo el abdomen ahora. Ese chico vamos a operar. Y después vamos a tener una hidrocefalia. En la tarde ya estamos empezando a operar, ¿no? Entonces en la tarde vamos a tener una hernia de disco. Así. Entonces vamos a ir viendo también, según Dios quiera que les toque algún caso. Y con la ayuda de Dios vamos a hacer eso. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces nos vemos y que les vaya muy bien. Estudien, porque esa es su mejor arma. Estudiar y ayudar. ¿Cómo van a ayudar? Estudiando. ¿Ya? Nos vemos, muchachos, que les vaya bien. Dios nos ayude y nos cuide siempre. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor, gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos, que les vaya bien, chao, chao.